Buenos días a todos. Eh, Bienvenidos a la última sesión del seminario Iberotac de este curso 2022-2023 y que estará dirigida esta sesión en este día de hoy por Mariano Gutiérrez Salamanca, un investigador que viene de la Universidad de los Andes, de Bogotá, Colombia, donde está haciendo una tesis excelente sobre ciencia mestiza, podríamos decir, ¿no? Eh, que toca aspectos relacionados con lo que en un seminario anterior, en otro contexto, denominamos la segunda descentralización de la ciencia moderna, ¿no? Primero nos quejamos de que la revolución científica y la ciencia moderna no solo es Galileo y compañía, también hay otros focos en los que prestar atención, como el mundo ibérico, pero resulta que hay todavía otro proceso más interesante probablemente de descentralización de la ciencia moderna que requiere tener en cuenta todo lo que se está haciendo en América Latina cuando se da ese encuentro entre tecnología europea y ciencia y tecnología que vamos a llamar nativa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Y creo que ese es el centro de atención de la tesis de Mariano, que tiene cosas, me parece que originales e interesantes que decir. Mariano lleva 5 meses con nosotros en Madrid de estancia y bueno, y antes de marcharse y de vuelta a Colombia, pues quería compartir su trabajo con nosotros. Mariano, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Sí, además de compartir, y les agradezco mucho que estén aquí porque sé que el final de semestre es terrible, pues criticar y criticar con violencia incluso si es necesario, pero me sirve mucho tener feedback fuerte y bueno, pues hago algunas propuestas un poco extrañas solo para que sepan. Yo creo que Javier ya le conté, pero yo soy originalmente ingeniero de sistemas y computación y estoy entrando en el tema de la historia hace unos 7, 8 años, pero toda mi vida trabajé originalmente en el mundo de la informática y los proyectos de tecnología, entonces por eso también historia de la ciencia y la tecnología es algo que me llama la atención, pero tal vez veo las cosas de manera quizás diferentes, que es lo que quiero mostrar un poco. Bueno, un poco toda seguramente la motivación original era ese cuento un poco de que la ciencia y la tecnología moderna son un fenómeno protestante y anglosajón de los siglos XVII y XVIII, algo que, pues, según algunos autores, todavía es lo que se piensa digamos, por fuera de las aulas. Entonces, eso fue un poco el disparador del tema de la tesis. Y aquí lo que muestro es algunas de los elementos, digamos, de apoyo que utilizo. Un tema fundamental para mí es que la ciencia y la tecnología, más que una consecuencia, como muchas veces se presenta, es una simbiosis. No es que la tecnología es simplemente ciencia aplicada, sino que en realidad, y eso lo estudian muy bien Sisel, Medina y sobre todo Latour y Woolgar, en realidad es una especie de circuito en el que uno se alimenta al otro. Entonces yo parto de que analizando tecnología y los procesos tecnológicos, eh, puedo entender un poco también los cambios en la ciencia, en las formas de conocimiento. Entonces me centro fundamentalmente en estudiar el proceso de innovación tecnológica, que es ese proceso a través del cual una sociedad en general, digamos, agrega elementos artificiales a su agregado. Es decir, eh, eh, entiendo, digamos, desde George Basala, un poco que el universo lo puede uno dividir en dos grandes grupos, todo lo que podría llamarse el mundo natural y todo lo que podría llamarse el mundo artificial. Y ese mundo artificial es para mí todo el agregado de elementos tecnológicos que una sociedad ha ido acumulando para, como dice Daniel Hedrick,
digamos, utilizar la naturaleza que tiene a su disposición. Pero me gusta entender, digamos, la tecnología no solamente como artefactos físicos, sino en realidad como agregados que tienen que ver con, sí, a veces artefactos físicos, pero también con saberes, con procesos y con instituciones, todo alrededor. Lo vamos a mirar un poquito en el barco. El barco no es solamente la parte física de maderas y telas, es mucho más que eso. Y hay alrededor del tema del barco muchísimo más que solamente artefactos materiales. Eh, por supuesto que, digamos, el medio en el que me muevo es ese grupo, digamos, que se ha llamado modernidad temprana, que ya va pues un poco rompiendo no solamente con esa leyenda de la modernidad en el norte protestante de Europa, sino también, digamos, desmitificando ese cuento de que son grandes personajes ahí que un día en una noche de iluminación descubren cosas fantásticas, sino que son más bien procesos que se van dando eh, con mucha más componentes de personas sin nombre y de cantidad de actores mucho más complejos que simplemente los Galileos o los Bacon. Para tratar de analizar ese proceso de innovación o ese proceso de agregación de cosas nuevas en el aparato tecnológico o artificial de una sociedad, entonces voy a utilizar dos líneas y obviamente siempre centrado en el encuentro, literalmente los primeros 50 años del encuentro entre Europa y América. Y voy a seguir dos caminos o dos líneas, digamos, para revisar, que son el pan, el tema de la comida, de la subsistencia, y los caminos, es decir, por dónde iban las expediciones, por qué tomaron por unos caminos y no por otros, y cómo se definían esos caminos, porque eso obviamente tiene muchísimo que ver con tecnología. Es decir, si Colón fue hacia Oriente, hacia Occidente, pretendiendo llegar a Oriente, pues había una serie de elementos tecnológicos que le permitían pensar que eso tenía sentido. Utilizo como digamos, centro de análisis o como, digamos, unidad de análisis lo que se llama la Armada de Descubrimiento y Conquista, que son las expediciones que fue generando España para ir reconociendo primero y después llegando y entrando al continente que después se llamó América. Estas expediciones tienen la característica, y esto lo trabajan bastante bien Bichker y ¿cómo se llama? Michael Callon, digamos, tienen la característica de que, igual que cualquier proyecto moderno de tecnología, se puede dividir o se puede estudiar entendiendo como tres estadios de cada una de estas expediciones. Uno es esa primera parte en la que se diseña y se propone una idea, es decir, se define el objetivo de la expedición. Una segunda etapa tiene que ver con la ejecución misma y una tercera etapa tiene que ver con la recepción de los resultados, porque esas expediciones vienen a ser experimentos en la práctica, son experimentos, son el mecanismo con el cual el naciente imperio español está percibiendo lo que está pasando allá al otro lado del océano. Son literalmente, como podríamos imaginarlas, como microscopios a través de los cuales se está viendo lo que pasa al otro lado del Atlántico. Para eso utilizo, digamos, no quería entrarme específicamente en una en particular, sino tratar de ver la globalidad. Entonces, pues utilizo como fuentes principales los cronistas, los tres cronistas fundamentales de las primeras décadas, Anglería, de las Casas y Oviedo, y obviamente a través de ellos son como un índice para ir a las fuentes directas, y entonces entrar a ver Pigafetta o a ver Cortés o a ver los diferentes fuentes que ellos mismos tuvieron, pero la idea no es centrarme en una expedición específica, sino tratar de ver el conjunto. Y utilizo muchísimo, me gusta
me gusta mucho la aproximación de actor red de Bruno Latour y de John Lowe y de Callon, etcétera, porque me permite identificar en cada uno. La expedición funciona, como les decía, funciona como el visor, el aparato de percepción de lo que está sucediendo al otro lado del Atlántico. Pero es en el encuentro de cada expedición con una sociedad nativa o con un pueblo americano. Ahí en esos encuentros es que se dan digamos, los contactos tecnológicos. Ahí es que vamos a ver cómo se alimentan, cómo sobreviven las expediciones y para dónde cogen, si toman un camino u otro. Y entonces ahí digamos, la teoría de actores, de redes de actores, me sirve porque me permite identificar en cada uno de esos procesos las decisiones se toman con base en un conjunto de actores y ver cuál es el origen de esos actores es lo que es interesante, sean actores humanos, naturales o específicamente tecnológicos. Entonces, bien, ya muchísima gente ha estudiado con muchísimo detalle y llegando a conclusiones muy interesantes. Una primera etapa que tiene que ver con saltar el Atlántico. Evidentemente, digamos, era absolutamente necesario romper esa primera gran barrera y eso que trabaja muchísimo esta corriente de la temprana modernidad, pues tiene obviamente muchísimo que ver con el complejísimo y poderoso agregado tecnológico que es el barco. Como les decía, el barco es mucho más que maderas, clavos y telas y cuerdas. El barco tiene alrededor de él mismo también una cantidad de instituciones que sirven para, digamos, entrenar a los pilotos, para entrenar incluso a los marinos más elementales. Hay una cantidad de procesos perfectamente definidos. Que un barco zarpe de su puerto de salida significan unas faenas que están perfectamente definidas, con procesos perfectamente aprendidos por los diferentes niveles de la tripulación. Hay todo un conjunto de estándares y conceptos que se traducen en artefactos que permiten guiar el barco, pero que permiten también, que en el caso de este momento, pues que permiten guiar el barco con tecnologías nuevas, lo que se llama la navegación de altura, etcétera, pero que permiten también, por ejemplo, mantener comida por suficiente tiempo y mantener agua por suficiente tiempo para que la tripulación pueda hacer un viaje largo, etcétera. Ese primer paso produce además un desarrollo cartográfico pues muy significativo que también ha sido ampliamente estudiado. Uno solamente siguiendo los reportes de las expediciones, que es lo que utilizo aquí un pedazo del mapa de Ribeiro para poner en diferentes tonos de rojo las descripciones específicas que hacen algunas de las primeras expediciones. Son esas expediciones que ocurren, si recordamos, todas ocurren desde el barco, o sea, se está mirando, se está empezando a percibir algo nuevo allá en Occidente, que claramente no es ni China ni Japón. Y las descripciones, uno solamente siguiendo la descripción puede casi que dibujar esas líneas rojas que estoy pintando ahí sobre el mapa de Ribeiro, y que en el fondo lo que están haciendo es dibujar el perfil de América, de una cosa nueva que no se sabía que existía. Y entonces a través de eso hay todo un desarrollo cartográfico interesante que tiene un elemento, si ustedes observan, bastante interesante, y es que como queda clarísimo en todas los relatos y las crónicas de la época, pues y como estudia también bastante bien muchas personas, Enrique Leitão y el mismo Mauricio Nieto, el cálculo de las latitudes era, digamos, con ayuda de astrolabios y sextantes y el manejo de las estrellas, el cálculo era bastante exacto. En cambio, obviamente, el cálculo de la longitud era muy difícil. Pero sucede una cosa curiosa. Si ustedes miran, el eje de Perdonar un América es momento. vertical y Mariano, casi que
las costas oriental y occidental hacen de meridiano. O Mariano, sea, Mariano, un momento, perdona, es que Lino te Me quiere decir tienes algo. que permitir una interrupción, disculpa, ¿eh? Es que perdón, sí, sí. me están diciendo por el WhatsApp que tienes que admitir a una persona. Mil perdones, ¿eh? Ah, no, no. ¿Y yo Hay qué alguien tendría que hacer esperando. acá? A ver. ¿Y qué hago para admitirla? Es que darle a admitir. ¿Te aparece la solicitud? No, no me aparece. Donde pone participantes, 5 participantes, ahí, ¿te aparece? A ver. Pincha ahí y aparece un listado de personas. Alberto, admitir. Ah, sí. Ahí, Disculpa, disculpa. nada, No, no, al problemas de contrario. nuestro. Ya estaría admitido, ¿no es cierto? ¿Era Alberto Celis? Hola, Alberto. Hola, buenos días. Ok, disculpa, no había visto, no Nada, no hay estoy muy... problema. Ok. Bueno, entonces, digamos, se da ese caso particular de que un actor absolutamente fundamental en todo esto, que es el propio continente que aparece, pues es de eje vertical. Esto trae varias consecuencias que iremos viendo, pero una de esas es que si uno entiende como cartografía moderna, la cartografía que puede dar posiciones absolutas de los diferentes accidentes geográficos y de los diferentes acontecimientos, pues casi que la América propone una especie de cartografía intermedia o premoderna en el sentido de que con la latitud bien calculada, eh, eh, la longitud casi que está dada por esa especie de meridiano geográfico que es el propio perfil del continente, tanto en el Océano Pacífico como en el Atlántico. De cualquier manera, este primer paso pues desarrolla entonces de manera significativa todo lo que se va convirtiendo en la cartografía moderna y se van construyendo, como ya ustedes saben, y hay muchos estudios, pues una cantidad de instituciones eh, eh, significativas, la Casa de Contratación de Sevilla, el Consejo de Indias, etcétera, que van formalizando todas esas nuevas formas de conocimiento. Hasta aquí pues no estoy diciendo nada nuevo, simplemente poniendo como antecedente ese primer paso. Me parece interesante y una de las cosas que en el trabajo se notan con mucha fuerza es que en paralelo a todas estas organizaciones formales de nuevos conocimientos, hay en realidad, digamos, unas organizaciones y unos circuitos informales o artesanales, si se quiere que pudiéramos llamar artesanales, y es que en realidad muchísimas cosas se saben y se distribuye y el conocimiento se agrega y se utiliza es en los puertos. Es muy claro en las crónicas cómo la mayoría de las primeras expediciones en realidad se diseñan, si volvemos a aquel proceso de los experimentos de la tecnología moderna, la mayoría se diseñan es en los puertos, no en la Casa de Contratación de Sevilla, ni en la Corte, son los rumores, las noticias que traen los propios marinos, entonces los armadores y la gente que tiene algún dinerillo y le parece que la aventura es interesante, son las que es de ahí que empiezan a surgir la mayoría de las expediciones en los primeros en el primer, digamos, en la primera década de descubrimiento. Pero bueno, al tiempo que pasa este salto, digamos, del Atlántico, a ver, un segundo. Al tiempo que pasa este salto del Atlántico, lo que uno va notando en las crónicas es que va apareciendo también una especie de leyenda negra de la tierra firme, y es que si ustedes se fijan, prácticamente las primeras 3 décadas del descubrimiento y conquista de América, el Imperio Español se ha quedado prácticamente en las grandes islas del Caribe y las entradas en tierra firme han sido menores. Todo se ha visto desde el barco. Las pocas bajadas a tierra, que son muy cortas y muy rápidas, casi siempre terminan en enfrentamientos con indígenas muy belicosos, la mayoría de las cuales son descritos como caníbales. Esto es un cuadro ahí de Teodoro de Bry, que
pues ustedes conocen, sus dibujos se hacen muy famosos, pero el hecho real, si volvemos sobre este mapa, las crónicas, las líneas en verde que agrego aquí sobre el perfil de Ribeiro, son las crónicas que describen específicamente enfrentamientos con tribus muy, muy básicas, muy elementales, que en ese momento se agrupan como indios caribes o indios flecheros, la mayoría efectivamente con unas flechas envenenadas que resultaban terribles, y la mayoría de los casos antropófagos. Entonces, casi que el propio continente, al menos en la tierra firme, va formando también un continente que para el momento no tiene mucho interés, porque no hay pueblos interesantes, no hay posibilidades de comercio significativos. Estas tribus son relativamente pobres y excesivamente belicosas, entonces en el fondo simplemente la tierra firme no tiene, durante las primeras casi 3 décadas, no tienen prácticamente ningún intento adentro, salvo alguna cosa que veremos con Balboa y con Pedro Arias Dávila. El hecho real es que hasta la tercera década, si ustedes ven, prácticamente todas estas expediciones que van a América se quedan en el barco, se quedan en la costa, miran el continente desde la costa. Eso quiere decir que el barco, ese poderoso agregado que hace en la práctica como una especie de cut and paste de la tecnología de caza, pues ahí tengo los alimentos, tengo las herramientas, tengo las armas, es donde vivo, es donde estoy protegido, es en lo que viajo. Y entonces la integración tecnológica con lo que veo en tierra es muy, muy, muy baja. Sigo comiendo lo que traigo en el barco. Las crónicas son bien claras en el sentido de que se baja a tierra y se consigue algo de siempre leña y agua fresca, algo de pesca, algo de caza, pero en general simplemente hago reportes de lo que veo y de lo que comen los otros, los pueblos nativos, pero me quedo en eso. Los intercambios tecnológicos son prácticamente anecdóticos de algunas cosillas sin valor por papagayos y por plumas y por cosas y algo de oro, pero en general la tierra firme hasta cierto momento no tiene mayor interés, y eso se ve efectivamente en que el imperio se queda básicamente en las islas mayores del Caribe. Sin embargo, hay un momento en que ocurre una cosa interesante, segundo que tengo que mover aquí, y es en el verano se habla mucho de la quema de las naves. Seguramente habrán oído el término, que es cuando Hernán Cortés en la costa del Golfo de México, en lo que hoy en día es Veracruz, acababa de fundar Veracruz, de hecho, decide no quemar, pero sí hundir las naves en las que había llegado. Venía de Cuba por órdenes de Diego Velázquez, y por primera vez empiezan a tener noticias de pueblos que no tienen que ver con esa leyenda negra de tribus primitivas y antropófagos. No tanto él, ya desde antes, un año antes, Hernández de Córdoba había tocado las tierras de Yucatán, muy probablemente en lo que hoy en día es Tulum y en la isla de Cozumel, y había visto las primeras ciudades de piedra. Desde aquella leyenda negra que llevaba 30 años, digamos, floreciendo, de pronto que aparecieran ciudades construidas en piedra en el continente, pues sonaba muy extraño, porque eso no coincidía con tribus tan primitivas. Y es lo que Hernández de Córdoba empieza a ver. Entonces Diego Velázquez desde Cuba arma otras 2 expediciones muy rápidamente, la de Grijalva y la de Cortés. Y el hecho real es que cuando Cortés ya está, digamos, navegando por el Golfo de México y tiene contactos muy fuertes con poblaciones muchísimo más desarrolladas, y aquí en Veracruz se encuentra con el cacique de Zempoala, que es un pueblo totonaca que vive ahí, y ya tiene noticias directas, y
contundentes de que hay un gran imperio, una gigantesca ciudad, de que existe el pueblo de Moctezuma. Y el hombre quema las naves básicamente, o hunde las naves en realidad, básicamente para impedir que sus soldados y la gente de su expedición contemple siquiera la posibilidad de volver, que es lo que le pasa a la expedición de Grijalva. Entonces él decide que hay una cosa tan grande y tan interesante allí que en el momento de quemar las naves, él lo que realmente está haciendo es, si ustedes se ponen a ver, y desde la perspectiva que yo estoy estudiando, el hombre lo que hace es literalmente cortarte con todo el aparato tecnológico que le garantizaba la supervivencia por una parte, y que le garantizaba el transporte y que le garantizaba poder volver. Este es un momento para mí crítico y ocurre varias veces. Lo que estoy mostrándoles aquí es varias expediciones. Ya lo había hecho Balboa, que fue como una especie de precursor, pero en el momento, después de Cortés, se abren las tierras del continente a una visión distinta a la que había formado aquella leyenda negra, y se hace específicamente rompiendo con la tecnología de caza. Si nos ponemos a ver, todas las expediciones hasta ese momento habían sido definidas sobre los conocimientos y las técnicas que se tenían en Europa. En cambio aquí, Cortés pone en manos de Zempoala y la tribu de Zempoala, o el pueblo de Zempoala, prácticamente todo, para empezar su subsistencia, pero también la definición de hacia dónde va a ir. El camino ya no se define más en Europa, el camino lo está definiendo con el cacique y con los saberes de Zempoala. Zempoala le dice que por dónde tiene que ir para no caer en las celadas que le tendía Moctezuma con sus ejércitos. Termina yendo por un camino que no tiene nada que ver con lo que sería el más directo y más fácil, pero que pasa, por ejemplo, por Tlaxcala, que es donde después de unas batallas no menores termina, digamos, ganando unos aliados gigantescos. Pero en fin, lo fundamental es que, como ocurre con Cortés, hay muchas otras expediciones que en algún momento dado también tienen que romper con la seguridad tecnológica que significaba el barco. A Pizarro le ocurre en Huancabamba. En ese momento, lo que le ocurre a Pizarro allá es que de pronto llegan a un camino inca, que es una construcción impresionante, según describen los que estaban participando. Dicen que es un camino pavimentado, que pueden ir 12 personas a caballo en paralelo, que tiene acueductos que van por los lados, de manera que siempre las personas que caminan por ahí tienen agua, que cada jornada tienen unas especies de estaderos donde se puede dormir, donde hay comida, donde hay recursos para recuperarse en el camino. Y lo que Pizarro, sus hombres le sugerían que siguiera por el mar, que era más seguro, pero él decide tomar el camino y subir también por la sierra hacia arriba. Lo mismo le ocurre a Quesada en Tora, que es lo que hoy en día es Barranca Bermeja en Colombia, más o menos en la mitad del río Magdalena. Es un río vertical que va desde Santa Marta y corre hacia el sur hasta más o menos el centro de Colombia. En la mitad de ese camino, Quesada, que venía en una expedición mixta, alguna parte por tierra y apoyada por unos bergantines que subían por el río Magdalena, pero en la Tora el hombre ya está muy diezmado, se han ido desapareciendo los pueblos locales y entienden que no hay nada que hacer, que habría que devolverse. Sin embargo, algunas expediciones pequeñas que manda para revisar qué hay adelante descubren unas ventas de sal, unas casas que los indios acaban de abandonar, pero que están llenas de unos panes de sal hechos, digamos, muy industrialmente. Y caminan un poco más y encuentran una venda que tiene más panes de sal, todos del mismo tamaño y de la misma forma, unos panes de unos
unos, si no recuerdo mal, de unos 15 kilos más o menos. Y se dan cuenta que esto en realidad son ventas de sal, y lo que decide Quesada en ese momento es devuelve a todos los enfermos hacia Santa Marta, en los Bergantines, río abajo, y él decide subir montaña arriba, persiguiendo o siguiendo justamente estas ventas de sal. Era obvio por la forma como estaban hechos esos panes y por la cantidad. Ahí en las descripciones van llegando a casas que tienen más de 1000 panes de estos de sal. Entonces era obvio que había algún proceso industrial por allá arriba en alguna parte, y eso es lo que sigue Quesada. Y si ven, está haciendo lo mismo, está dejando la seguridad del barco, en este caso, digamos, el hermano menor de una carabela, que son los bergantines, pero también era mucho más fácil devolverse a Santa Marta que subir. Aquí me gustaría resaltar un hecho que también pone el actor, digamos, natural, que es el propio continente, y es que además de ser vertical el eje, y con eso sus costas oriental y occidental se vuelven de facto como meridianos de referencia, el hecho real es que en América prácticamente todas las grandes culturas están por encima de los 2250 metros sobre el nivel del mar. Todas están a más de 300 kilómetros de la costa. Estamos hablando de las ciudades de Tenochtitlán, de Tlaxcala, de Cajamarca, de Cusco, de Bogotá, de Tunja, de Duitama. Son todas ciudades con esas características. Por encima de los 2250 metros de altitud sobre el nivel del mar, y a más de 300 o 400 kilómetros del puerto más cercano. Es decir, hay un actor aquí local que cambia el escenario tecnológico de manera contundente. El barco ya simplemente no se puede llegar en barco a Tenochtitlán. Estamos a 450 kilómetros de la costa. Tenochtitlán es lo que hoy en día es Ciudad de México, está a casi 2300 metros de altitud sobre el mar. El barco pierde completamente la vigencia, y lo mismo sucede con todas estas capitales que les he mencionado. Si ustedes se ponen a ver, este es un caso único en el mundo, es decir, prácticamente no hay ciudades en Europa, digamos, de las grandes ciudades. Tal vez la más alta es Madrid, que está a 700 metros de altitud, y salvo algunas cosas excepcionales por allá en el Himalaya, prácticamente no hay centros significativos en el mundo y en la historia humana que tengan estas características. Entonces, ya adquiere mucha más potencia esa decisión que tomó Hernán Cortés de hundir las naves, porque pues es que simplemente los barcos ya no aplicaban. De hecho, este es un ejercicio que hago ahí simplemente digamos, para reconocer algunas tendencias. Este cuadro, estos cuadritos, cada cuadrito de estos es una de las expediciones de las que he podido recopilar información. La mayoría vienen de esos tres cronistas que mencioné. Cada cuadrito está en la columna correspondiente al año en que partió desde el puerto de origen, y en cuanto a la horizontal está puesta en los primeros renglones si la expedición es eminentemente marítima, en los siguientes es fluviales si la expedición es eminentemente fluvial, y las de abajo son las expediciones que son eminentemente terrestres. El cuadro es amarillo cuando la definición, el diseño de la expedición, es decir, la definición del objetivo de para dónde iba, ocurrió en España, y el cuadrito es verde cuando esa definición ocurre en América. Lo que resulta muy interesante es, miren, prácticamente todas las expediciones de los primeros 30 años son marítimas, y prácticamente todas son definidas en España. Los objetivos, hasta ese momento América era un obstáculo, y lo que se trataba era más bien de encontrar un pasaje para llegar a Oriente. Magallanes y Solís y muchos lo intentan por el sur, otros lo intentan por el norte.
pero los objetivos y los diseños son hechos allá. Después, en 1518, que es la expedición 60, la de Cortés, las definiciones de hacia dónde van las expediciones empiezan a ocurrir en América, y si ustedes ven, la mayoría son terrestres, y es precisamente porque ese actor nativo que surge contundente, que es, pues, las grandes culturas americanas están efectivamente allá en las alturas. Entonces no había más remedio, había que ir por tierra, no hay forma de llegar en barco a Bogotá o a Tenochtitlán. Entonces, digamos, es muy interesante aquí ver cómo en realidad los caminos de América se hacen americanos a partir de este momento, y ocurren justamente con ese punto de inflexión o esa quema de las naves que hace Hernán Cortés en 1519. Pero cuando uno analiza el proceso que se da ahí, es mucho más interesante que simplemente una casualidad, y está de hecho muy lejos de ser una casualidad. Y es que cuando uno ve estas expediciones, lo particular que tiene Hernán Cortés y que tuvo de cierta manera también Vasco Núñez de Balboa que hizo tal vez la primera expedición terrestre, que fue cruzar ahí el Istmo de Panamá, es que ellos empiezan a distinguir, y se ve muy claramente en las crónicas, empiezan a desagregar esas culturas que parecían primero una especie de masa de tribus, y empiezan a reconocer que son los diferentes pueblos americanos tienen historia política. Eso parece tonto, pero cuando empiezan a ver que tienen historia, quiere decir que hay, digamos, hay diferencias entre ellos. Cuando hay diferencias entre ellos y cuando hay historia se empiezan a ver conflictos entre ellos, empiezan a aparecer las posibilidades de tener aliados, también enemigos, pero los aliados no son solamente para la guerra, y esto es particularmente importante porque son estos aliados los que empiezan a dar las noticias y los que empiezan a aportar los elementos tecnológicos para diseñar las expediciones de una manera diferente. La expedición que diseña Cortés no la diseña él, la diseña con Zempoala, porque Zempoala le ofrece primero una serie de conocimientos alrededor de lo que era el mundo azteca. Segundo, le ofrece unos elementos técnicos de alimentación. Estamos hablando de sustento hecho de maíz y hecho de yuca, que de otra manera Cortés no tendría. Es decir, Cortés no puede pretender andar 500 kilómetros hacia Tenochtitlán cargando 3 barriles de harina que traían los barcos. Empieza a depender nítidamente de la comida local. Esta comida, uno no puede entender un pan como un objeto solamente, es igual que el barco, es un agregado tecnológico que implica una cantidad de saberes y tecnologías relacionadas con la agricultura y con la producción del pan. Entonces, Zempoala ofrece una cantidad de tecnologías que permiten pensar que la expedición de Hernán Cortés sí puede llegar a Tenochtitlán. Pero además tecnologías que tienen que ver con la dirección de hacia dónde ir, porque evidentemente el astrolabio y las estrellas y las mediciones de latitud y longitud pierden completamente su función y su potencia. Ahora son otros conocimientos sobre los cuales yo defino que sí voy a ir a Tenochtitlán. Por último, Zempoala le ofrece también un ejército que ya no es despreciable. Cortés está aquí con más o menos 500 hombres. Zempoala empieza a poner ejército de 2.000 o 3.000 personas para que acompañen, que todavía son nada con respecto, según las crónicas, a cerca de 100.000 efectivos que podía organizar el Imperio Azteca. Pero Zempoala le ofrece otra cosa adicional, que es, vamos por el camino de Tlaxcala, que son el gran enemigo de los aztecas, y en la práctica termina Cortés haciendo una alianza ahí que ya le significan 70 o 80.000 soldados, lo que hace que su ejército tenga, desde el punto eminentemente práctico y técnico, posibilidades reales contra el Imperio Azteca. Y lo interesante aquí es destacar que estas decisiones nuevas no están ocurriendo solamente en la cabeza de los españoles. Zempoala
no es ningún imbécil, él no está haciendo esto por casualidad. Realmente él encuentra en Cortés, digamos, unos elementos que a él le parecen que tecnológicamente hacen posible que él se libere del yugo de los aztecas. Es decir, él también está tomando una decisión desde su perspectiva que tiene que ver con la tecnología. Digamos, la presión del imperio azteca sobre sus pueblos vasallos era muy fuerte, no solamente en términos fiscales, digámoslo así, sino especialmente tal vez la parte, según las crónicas, que más les dolían era a sus pueblos subyugados, era que ellos tenían que estar entregando sus mujeres vírgenes en una proporción importante, a veces para sacrificios, otras veces simplemente para el uso de los señores aztecas. Cualquier batalla terminaba, los presos de cualquier batalla terminaban siendo asesinados vivos, pues, y les sacaban el corazón. Eran digamos, las condiciones que imponía el imperio azteca eran muy fuertes, y para Zempoala esto no fue otra cosa que una oportunidad para, digamos, romper con ese yugo tan violento. Lo que él encuentra y sus decisiones las toma porque encuentra que el señor que Cortés le describe, hablando del rey, es un señor mucho menos brutal, llamémoslo así. La religión que trae es una religión con dioses que digamos, no demandan esos esfuerzos tan bestiales. Y aquí pongo una cosa que a veces puede parecer chistosa, un comentario de Thomas Hughes, en el sentido de que las mujeres indias estaban muy atraídas por los españoles. Esto no es un hecho menor, aunque no es propiamente tecnológico, pero desde Malinche hay muchísimos casos en que las concubinas de los españoles son las que informan, no solamente para evitar caer en emboscadas, sino específicamente desinforman de cosas que tienen que ver con tecnologías, específicamente de alimentos y específicamente de medicinas. Es decir, de dónde se pueden sacar medicinas para los males que estaban empezando a sentir igual que los locales y cómo se utilizan esas medicinas. Hay un caso que estudia Antonio Barrera muy interesante alrededor del bálsamo, y toda la forma de producir el bálsamo y de utilizar el bálsamo, que no son otra cosa que saberes, tecnologías, se las informa a un español, su concubina o su esposa, y es este español, ahora no recuerdo el nombre, el que intenta hacer todo el proceso, digamos, de patente en la corte. Por supuesto, igual que ocurre que hay muchas expediciones que toman decisiones estúpidas y terminan en fracasos brutales, y otras que en cambio tienen éxito, como la de Cortés, igual sucede con la parte americana. Hay diferentes formas en que esos encuentros generan las decisiones de los pueblos locales. Unos deciden, como tlaxcaltecas y totonacas, volverse aliados de Cortés, otros deciden enfrentarlo. Moctezuma tiene unas actitudes muy diferentes a las de Cuauhtémoc, etcétera. Pero lo interesante aquí es que está habiendo unas redes de actores en las que ya definitivamente tanto actores humanos como tecnológicos son de origen nativo, mientras que otras siguen siendo de origen español. Entonces, en la práctica, lo que uno, o lo que yo entiendo, es que ya las expediciones no son netamente españolas, claramente no son españolas, pero los pueblos nativos tampoco ya son completamente nativos. Ya hay simplemente el surgimiento de cosas nuevas. Y aquí hay uno de los elementos que a mí me interesa mucho investigar y resaltar, y es que no parece que propiamente sea un aparato tecnológico europeo que adopta ciertos elementos nativos, es que simplemente surgen aparatos tecnológicos nuevos, diferentes. El propio imperio es eso. El propio imperio es un agregado de cosas de diferentes orígenes que
digamos, volviendo a Hugh Thomas, él dice que el mestizaje es la mayor obra de arte. A mí me parece en realidad que es mucho más que eso. Es que ese mestizaje dio espacio a un proceso de apropiación de tecnologías nuevas y diferentes, de una dinámica enorme y poderosa, y fue la que realmente creó el imperio. De hecho, bueno, aquí me gustaría recalcar sobre las diferencias que hay entre esas especies de dos mundos que fueron apareciendo sucesivamente. El primer mundo que vieron los españoles en América es lo que tiene que ver con el Caribe y las costas que ya habíamos visto de la leyenda negra. El nuevo mundo es el que en realidad aparece allá en las alturas. Y las instituciones, lo importante de notar es que las instituciones que se fueron armando en y en torno a América son diferentes en cada uno de los dos estadios, porque cuando nos quedamos en las islas del Caribe y las costas de tribus caribes de Colombia y Venezuela y Panamá, casi que estamos hablando de un escenario, primero de un exterminio muy fuerte de las poblaciones, prácticamente total en las islas, y en consecuencia una especie de trasplante, un cut and paste de la tecnología europea. Muy rápidamente se empieza a producir todas las comidas europeas, y hay vacas, y hay cerdos, y hay caballos en las islas del Caribe. Mientras que cuando se encuentran con las culturas grandes, digamos, esos tres grandes centros que más o menos uno puede ver, Mesoamérica, el mundo inca y el mundo muisca, la cosa es diferente porque, digamos, las formas de producción que se van implementando están hechas con base en las estructuras de trabajo y en las estructuras sociales locales. Se hace un esfuerzo enorme y es muy claro, Cortés, por ejemplo, y en su momento también Pizarro, en que no puede volver a ocurrir ese exterminio, porque la mano de obra se vuelve lo fundamental, y la mano de obra hay que trabajarla y se estructura dentro de la sociedad, digamos, de entrar en sociedad con los señores locales. La mano de obra es una, como se va trabajando en los virreinatos que van surgiendo, es una consecuencia de utilizar las mismas estructuras sociales locales, las mismas formas llamémoslo, de trabajos forzados o incluso de esclavitudes que ya había en el continente. Entonces, bueno, digamos, momento de euforia del mestizaje, llamaría yo, se va terminando cuando se termina lo que podríamos llamar la conquista, cuando esos tres grandes centros culturales ya están esencialmente conquistados. En las crónicas se va viendo cómo los esfuerzos de estos conquistadores, de estos aventureros, van volviendo a mirar a España, y van volviendo a mirar a España porque esa ya, la corona ha mantenido un monopolio de uno de los elementos más atractivos, de uno de los motivadores más grandes para estos conquistadores, que es la posibilidad de ascenso social, esa especie de meritocracia o escenario de meritocracia que se abre con América. Pero si ustedes se fijan, la corte mantuvo siempre el monopolio de otorgar marquesados o de otorgar cualquier forma de título nobiliario o escudos de armas o cualquier forma de mayorazgo. De hecho, los únicos dos marquesados que se otorgan son, pues, el de Cortés es en realidad el único, porque a Pizarro se le otorga un marquesado que hasta donde yo puedo ver nunca se confirma oficialmente. Quesada, por ejemplo, lo intenta muchísimo y nunca logra más que una promesa en la resolución
de Carlos V está clarísima la promesa de que le dará un mayorazgo o algo así, pero que nunca sucede, simplemente lo nombra oficial y gobernador y cosas así, pero no le da títulos nobiliarios. En ese proceso de ir a buscar el reconocimiento y el premio, digamos, de la corona, y cuando, digamos, las conquistas ya están terminadas, se observa con claridad también empieza un desprecio muy grande de lo mestizo y de lo nativo, porque todos estos personajes intentan hacerse lo más españoles posibles, intentan parecer lo más agradables posibles a esta corona, que es la que puede otorgar los títulos nobiliarios. Si uno se fija, es clarísimo desde el propio viaje de vuelta de Quesada por el río Magdalena, cómo todos estos lugares importantes se van conectando con puertos estratégicos, los caminos de Tenochtitlán a la recién creada Veracruz, digamos, se hacen permanentes. Todos los puertos empiezan a convertirse en ciudades fortificadas y todo el aparato del imperio vuelve, digamos, a tener al barco como actor principal. Todas estas grandes culturas que están allá arriba, por encima de los 2000 y pico de metros de altitud, se conectan siempre. Casi se podría decir que de cierta manera se inventa lo que hoy en día se llama el transporte multimodal, en el sentido de que, digamos, compartes por los ríos, compartes terrestres, todo se termina conectando a las grandes ciudades, a Santo Domingo, a Cartagena, a Panamá, a Lima, a Veracruz, de manera que la red de caminos o de rutas marítimas pues son las que van ensamblando el imperio. Entonces, en ese momento en el que, digamos, se ralentiza, se empieza a despreciar todo lo mestizo, pues toda la integración de nuevas tecnologías y de cosas empieza también a hacerse más lenta. Antonio Barrera encuentra hacia finales del siglo XVI, ni tan a finales, en la sexta o séptima década, cómo las discusiones ya empiezan a ser menos de temas científicos y tecnológicos y se vuelven más, digo, las discusiones en el ámbito del imperio, en la corte, en las casas de contratación y en el Consejo de Indias. Todas las discusiones son más políticas y van cediendo el tema tecnológico y científico a los temas más políticos y económicos. Para mí resulta muy destacable dos elementos en este punto, que son, primero, digamos, a través de reconocer que la corte conserva el monopolio del ascenso social, pero es bien impresionante cómo todos estos descubridores y conquistadores tenían una necesidad muy fuerte de ganar ese reconocimiento de Madrid o de la corte en España, y hacen esfuerzos enormes y pasan cosas curiosas. Pasa, por ejemplo, que si ustedes miran la mayoría de estos casos, o muchos de estos casos, esos líderes locales, llámese Cortés, llámese Balboa, llámese Quesada o Pizarro, etcétera, prácticamente reniegan de su jefe local directo, que es el gobernador de turno, y tratan de establecer un canal directo con la corona, y la corona lo permite. Digamos, casi que aprueba y casi que premia esas especies de traiciones, pero lo que está haciendo es precisamente mantener ese monopolio del ascenso social. Y eso lo hace a uno reflexionar sobre, digamos, las dos preguntas que a mi modo de entender surgen de mi trabajo, que son, digamos, el imperio español es un imperio diferente, como
es analizado por muchos analistas, entre otras Eliot, por ejemplo, John Eliot. Es un imperio que en realidad agrega diferentes, es incesante el esfuerzo de la corona de mantener la dignidad y la seguridad de sus nuevos súbditos, los nativos. Para eso entiende que tienen que evangelizarlos porque esa es la civilización del momento. Y en realidad lo que está es integrando diferentes. Entonces es un momento en que el mestizaje se vuelve una cosa poderosa. Ya nada es propiamente español ni nada es propiamente americano. Y entonces esto sugiere estas dos preguntas para mí. Si el nivel de mestizaje podría ser eventualmente un instrumento para analizar la capacidad de innovación que tiene una sociedad en particular, porque después de haber hecho todo este trabajo me da la sensación de que la innovación es en realidad un proceso más casi que genético, en el sentido de que resulta es de la agregación de cosas que vienen de otro lado, casi como ocurre con el papá y la mamá en un gen nuevo, digamos. Entonces, me parece que la capacidad que tiene una sociedad de agregar tecnologías nuevas está muy relacionada, si es que no es una relación directa, con su apertura a integrar elementos conceptuales y tecnológicos de culturas exógenas a ella. O sea, qué tan etnocéntrica es o no una cultura, creo que tiene que ver con su capacidad de mestizarse. No sé si este verbo exista. Y la otra pregunta que me sugiere este trabajo es si realmente estudiando esa condición del monopolio del ascenso social que mantuvo la corona y del esfuerzo, casi uno diría, resultaba más importante recibir un reconocimiento de estos que las propias riquezas que se consiguieran en el terreno. Si esto no es una forma de estudiar también y eventualmente de debilitar uno de esos pilares famosos de la leyenda negra en cuanto a la codicia y a la búsqueda casi que exclusiva del oro que tenían todos los españoles que llegaron a América. Me da la sensación que, y es simplemente como para proponerlo, que había un elemento que era más poderoso que la simple codicia por el oro. Y bueno, en términos generales, esto es lo que he estado trabajando. Este cuadro es Cortés y Malinche en un mural de una universidad en México, es una parte de un mural. Muy bien, Mariano. Pues muchísimas gracias. Abrimos un pequeño debate ahora, ¿no? De preguntas y respuestas. ¿Algún comentario? ¿Duda? Muchas gracias, Mariano. Yo dos cositas muy pequeñas porque aproveches para aclarar. Bueno, una no es nada, una simplemente que yo, por lo que tengo entendido, que lo he oído varias veces, creo que incluso leído, lo de la quema de las naves es un episodio que hoy se considera legendario o es histórico. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es un poco más interesante a lo mejor y tiene que ver con esto de la innovación. Claro, es muy difícil medir la innovación, ¿no? Y sobre todo en el caso de cuando estamos hablando de tecnologías, pues artesanas, algunas patentadas, otras no patentadas. Pero la pregunta es si has pensado en este tema que está bastante discutido en historia de la tecnología, sobre si la innovación como tal debe seguir siendo el centro de los estudios históricos o también debe acompañarse de cosas como la adaptación y el uso
No sé si te ha interesado eso en la tesis, pero claro, es muy relevante. No solo los grandes avances tecnológicos del siglo XVI y XVII, como barcos y todo eso, sino también los usos distintos tanto de tecnologías nativas, de las que has hablado, ¿no? Pues eso, por ejemplo, medicinales. Ahí cuando estás trasplantando el uso de una medicina nativa a una patente, por ejemplo, pues en realidad no estás innovando, aunque lo presentes como una innovación, pero es una adaptación o un uso distinto, con lo cual no sé si lo que estás interesado es solamente la innovación o de hecho parece que también otros factores como es la adaptación, el uso, el reciclaje, todo ese tipo de cosas. Gracias. Pues me parece sensacional la pregunta, la verdad, porque en realidad, en el fondo, lo que yo he ido aprendiendo aquí es que en realidad no existiría innovación si no hay uso de las cosas. Es decir, hay una especie de, Michael Callon le dice el test de la verdad, en que, digamos, la innovación cualquiera que sea y como quiera que haya llegado a proponerse, o se acepta y se usa o simplemente se tira, aunque sea buenísima. No es una cuestión ni de teoría ni de si viene de un fundamento científico sofisticado o no. Finalmente se adopta si se usa. Entonces, el tema del pan, por ejemplo, es muy interesante cómo los españoles al principio no comían maíz. Obviamente veían que el maíz lo comían los indígenas y tal. Hay unos pocos casos en que terminan comiendo maíz que son náufragos que quedaron perdidos en alguna costa y entonces terminan comiendo maíz. Y terminan comiendo maíz. Ahí es bien interesante. Cuando la expedición de Cortés come maíz, que es ofrecido por los empoalas, el maíz funciona bien. Cuando los restos de la expedición este era uno de los Gutiérrez, no me acuerdo cuál, que se quedaron varados cerca de Cartagena, no comían maíz por acuerdo con los indígenas, sino que se robaban los cultivos de maíz. Resulta que dentro de los procesos productivos que tiene el maíz en América, en todas partes prácticamente hay un proceso que se llama nixtamalización, que significa que el maíz tiene que procesarse con algún medio alcalino, se hacía frecuentemente con ceniza, y si no se hace, genera una deficiencia en la vitamina B3, si no estoy mal, y eso termina generando una enfermedad terrible que se llama pelagra y daña las encías. Pues de hecho, cuando encuentran a estos náufragos un par de años después, cuando es la cosa, están todos muy mal físicamente porque habían comido maíz, pero habían comido maíz, digamos, robado directamente de las cementeras. No era un maíz que se utilizaba como parte de un acuerdo o de un mestizaje, por llamarlo de alguna manera, y entonces no eran nixtamalizados. Entonces, sí, digamos, volviendo al punto, si no se usa, para mí no hay innovación. Es decir, la innovación teórica, por lo menos como yo la estoy viendo, no existe. Existe en la medida, desde el punto de vista estrictamente técnico, si se utiliza. Entonces, la innovación no es real. El nombre puede ser efectivamente, y me parece interesante, puede despistar, porque no hay ningún proceso mental conceptual de innovación. Lo que hay es la adopción de alguna cosa nueva para el uso práctico. Vale, pues entonces a lo mejor, no sé si lo tienes previsto para la tesis o no, pero David Edgerton ha teorizado bastante contra lo que él considera el abuso del término innovación en contextos muy parecidos a los que tú dices. Tiene un artículo, por ejemplo, en la revista Host, History of Science and Technology, que está online, disponible, y que, a ver cómo se llamaba, porque es que va justo sobre mestizaje y tecnología global.
para sugerir que el foco no sea en la innovación, sino en la adaptación, con lo cual creo que podría ser muy útil. Muy, muy, La mando luego por el chat de la conferencia, ¿de acuerdo? ay, sí, por favor. David Egerton. Edgerton. Luego te mando el artículo, que yo creo que te va a interesar. Excelente, porque sí suena. Sí, efectivamente la palabra innovación me genera muchos problemas, porque prácticamente que no hay tal. Prácticamente que no hay tal, porque incluso si tú miras la adaptación de algo, siempre surge de una utilización práctica, es decir, no se adapta nada porque sí, ni para que sea conceptualmente fantástico, no, casi se adapta es para, y la adaptación es en sí mismo un proceso, diría yo, mestizo. Este capítulo de Edgerton se llama, este artículo, Creole Technologies, tecnologías criollas. Entonces, te lo mando. Ahí va, en el chat está. Sí, lo Excelente, tengo aquí gracias, delante Lino. también, sí. Pero buenísimo, me parece. Bien, y lo de las naves, la quema de las naves. Pues, a ver, lo de la quema de las naves, yo no sé, por lo que yo he investigado, no hay duda en el sentido de que él efectivamente hundió las naves, no las quemó, porque todo lo que era salvable lo salvó, y las más o menos 3 fuentes que yo he encontrado efectivamente hablan del hundimiento de las naves. Creo que deja una o dos. Una de ellas es en la que manda la primera carta directa al emperador, y el primer tesoro, digamos, que es muy, que le ayuda muchísimo pues para tener la recepción adecuada por parte del emperador, ¿no? Pero hasta donde yo entiendo no hay ninguna duda en cuanto a que él efectivamente hundió las naves. Se habla de 10 naves mayores, carabelas probablemente, y un par de bergantines. No las quema, eso sí es mitológico. No sé si esa es la leyenda que tú mencionas, o que efectivamente alguien piensa que no las hundió. Más cosas. No, bueno, muchas gracias, Mariano. ¿Hay alguna pregunta que siempre me ha rondado cuando te he oído hablar otras veces de esto, cuando comimos juntos y estuvimos charlando, y ahora, pero ahora más? Lo que más me sorprende a mí es que nadie habla en este periodo, o por lo menos nadie que yo haya leído, o sea, quiere decirse que es mi limitación, de la recepción de las pequeñas tecnologías en Europa, sobre todo las tecnologías alimentarias. Europa no era una parte del mundo con mucha abundancia de alimentación de productos alimenticios. Era bastante restringida, pues bueno, todos lo sabemos, los cereales y algunas legumbres y estas cosas, ¿no? Entonces, no hubo en ese periodo, ya no me refiero al periodo posterior, sino en ese periodo, ninguna comunicación de las ventajas alimentarias que tenían en el mundo americano y de los nuevos productos americanos que los propios conquistadores o expedicionarios tenían que consumir, porque no podían consumir cosas de Europa porque no llevaban prácticamente nada. A eso me refiero a la importancia que tiene el estudio de la alimentación en el contexto que tú has hablado, pero también a si dentro de los tesoros que mandaban, aunque no fueran como tesoros, sino como descripción de lo que les ocurría, no llegaba a Europa información sobre esas fuentes de alimentación. Me refiero al maíz, me refiero a la patata, me refiero a este tipo, bueno, ya no digamos a las
a los productos hortícolas, que eso ya son más vulnerables porque se transportan mal, pero se tendrían que transportar en forma de semillas, pero la patata y el maíz no. Y el maíz, una vez tratado por los procesos de nixtamalización, pues podía ser llevado de un sitio a otro, ¿no? Entonces, no hay ningún tipo de curiosidad por parte de los conquistadores de mandar a Europa información. ¿Eso es solamente del siglo XVII y XVIII? Pues, pues bueno, digamos el trabajo de Oviedo en particular, el primer tomo, si no recuerdo mal, de su trabajo, tiene mucho que ver con la descripción no solamente de las plantas, sino de todos los procesos en torno a ellas. Y por supuesto que el maíz, la yuca, el maíz y la yuca, él no es muy especialista en la papa porque ocurre un poco después, o en la patata, como dicen ustedes. A mí me da, decir, lo que yo puedo decir un poco a priori es que justamente volviendo a la pregunta de Lino, cuando se está en el proceso de la conquista, es clarísimo el consumo, por ejemplo, de estos alimentos. Muy rápidamente cuando se pasa esa etapa, digamos, de hacerse elegante o de hacerse apreciable para el centro y que viene ese desprecio de lo mestizo, todos estos alimentos se tratan con absoluta claridad, se dice, como alimentos buenos para negros, esclavos e indios, y animales, perdón, porque resultan muy buenos, por ejemplo, para los ganados, casi cualquiera. Y se habla muchísimo de la productividad, incluso, digamos, la productividad es muy bien calculada, digamos, la productividad por hectárea de maíz es clarísimamente superior a la del trigo, pero siempre se le circunscribe a estos alimentos como alimentos para negros, esclavos, indígenas y animales. Hay como una especie de, y efectivamente, después tardan siglos prácticamente en volverse alimentos humanos en Europa. Tanto el maíz como la papa y la yuca ni siquiera hoy en día es razonablemente consumida. Pero me parece que tiene que ver con esa especie de retroceso, porque inicialmente el intento fue más de llevarlo europeo hacia allá y hacer que allá se produjeran trigo y cebada y estas cosas. Y la producción de alimentos locales se hizo específicamente porque era muy efectiva para el alimento de estas clases sociales, y el español trataba de evitarla. Era como una cuestión de estatus, digamos. Sí, Ahora María, es curiosísimo cómo, por ejemplo, el proceso de la nixtamalización es un proceso que se viene a entender muchísimo. O sea, yo diría que no me acuerdo ahora exactamente, pero yo creo que esto se vino a entender realmente a principios del siglo XX. Y todavía hoy en día hay pueblos en África, hasta donde yo entiendo, que consumen mucho maíz y no se nixtamaliza. Y eso genera unos problemas de salud significativos. Entonces es como si esos alimentos hubieran quedado unas cosas que fueron utilizadas, muy utilizadas durante el proceso dramático, digamos, y después se vuelve a dejar como una cuestión más bien, ¿cómo se diría? Curiosa, como una curiosidad de los indios. Y yo la utilizo solamente, aunque también hay, Javier, una cosa, ahora que caigo en cuenta, hay unos elementos interesantes, y es que, por ejemplo, la harina de maíz tostado, descubren muy en las fechas de las que estamos hablando, no sé, no sabría el año, pero 1520 por ahí, que la harina de maíz tostado
primero dura más que la harina de trigo, luego para la navegación sería ideal. Y segundo, tiene la cualidad de que cuando se revuelve con agua, así el agua esté podrida y esté dañada, la hace potable. Entonces tenía una característica poderosísima que se descubre, se utiliza, se menciona específicamente, pero después, poco más o menos que desaparece. Yo no he hecho el ejercicio de ver los años siguientes, digamos, el segundo medio siglo, qué tanto maíz, harina de maíz tostado se utilizaba en los barcos. No lo sé, pero por lo menos cuando se descubrió pareció un invento fantástico, le pareció a los españoles. Ya. Para mí es un auténtico misterio ese tipo de rechazo de lo indígena en cuanto que solamente nos interesa el oro y no nos interesa lo que verdaderamente da de comer a la gente, ¿no? Pero Y yo creo que tiene que ver con por lo menos sería mi hipótesis, tiene que ver con esa especie de rechazo a lo mestizo, porque el premio venía pues del centro. ya. Y el premio venía, entonces cualquier cosa que valorara el centro se hacía lo primordial para el conquistador que había vivido de todo aquello, pero empieza a despreciarlo una vez que puede reemplazarlo, más o menos. Muchas gracias. Mariano, te planteo una pregunta que lanza Rosa María en el chat y después le doy la palabra a Alberto, que tiene la mano levantada. Rosa María pregunta que cómo se comunicaban los nativos y los viajeros en cosas corrientes, ¿no? En qué lenguaje o idioma entendían, por así llamarlo, dice, ¿no? Sí, ¿cómo se entienden? Entonces, Bueno, eso es bien interesante y también podría ser una línea de investigación muy interesante. Se hacen muy famosos y muy apreciados lo que en las crónicas se llaman lenguas, que son, digamos, desde el primer viaje de Colón, hay algunos indígenas que se suben a los barcos, algunos se traen a Europa, otros se llevan con ellos, que por supuesto normalmente los indígenas hablan más de una lengua, los locales, porque hay muchísimas lenguas que con el tiempo se fueron viendo. Cuando se suben a los barcos y se vuelven digamos, no necesariamente esclavos, pero los toman los españoles, aprenden castellano aparentemente con cierta facilidad y entonces se vuelven lenguas. Hay muchísimos casos en que estas lenguas son mujeres, porque efectivamente lo que decía Thomas Hughes, pues queda casi diría yo que probado, y es que las mujeres indígenas tenían un aprecio bastante alto por los españoles, y entonces la mayoría de las lenguas iniciales resultaban no sé cuál es causa y consecuencia, pero terminan siendo las concubinas de los españoles. La concubina aprende español y se vuelve una lengua, o viceversa, pero en todo caso las mujeres jugaron un papel bien significativo ahí. Y por último hay otra fuente de las lenguas que también es interesante, y es que pues muchísimas expediciones terminaron en naufragios que dejaron pequeños grupos de españoles en diferentes lugares que con el tiempo, por supuesto, aprendían las lenguas locales, y cuando llegaba una expedición nueva, por ejemplo, Cortés encuentra a un señor Aguilar que vivía con los mayas, digamos en la parte sur del Golfo de México, que llevaba viviendo ahí varios años, 4 o 5 años creo, y por supuesto ya hablaba maya y hablaba algo de totonaca, y se hace un contacto fantástico para Cortés. Entonces, también hay varios casos, bastantes casos de náufragos que aprenden las lenguas locales, y esa es la forma de comunicación. También funcionaría al puro principio un poco la mímica, ¿no? Pero en general las lenguas fueron herramientas muy buscadas por las expediciones. de hecho, tú has acabado tu presentación con una de las principales lenguas, ¿no?
la lengua malinche, ¿no? Que era la Sí, traductora, ¿no? La traductora de sí. Cortés, la Marina. Malinche era un caso muy interesante porque Malinche hablaba varias lenguas interesantes. Primero, ella era de origen azteca, pero la habían vendido a como esclava a una tribu maya. Entonces ella hablaba mexica y maya y, y rápidamente aprendió español con Cortés. Entonces, pues ella podía hablar en tal vez las dos principales lenguas de Mesoamérica. Ujú. Alberto, cuando quieras. Bueno, yo quería agradeceros que me habéis dejado participar en Iberotech y luego, por supuesto, a Mariano también agradecerle la interesante charla que nos ha dado. Me ha parecido muy interesante. Y como pregunta como tal no tenía, lo único, regresando a la pregunta anterior, pues que quizás en ese debate del por qué ese parón del proceso, o sea, decir, una vez que tenía el proceso de conquista, ese parón al que te referías, pues simplemente pues aportar quizás una reflexión. Se me ocurre que pueda tener que ver también con un cambio también en un balance entre vanguardia y retaguardia. Digamos que en un primer momento, en esa zona cuando es vanguardia, pues como que hay otro papel diferente que cuando esa zona, digamos, deja de ser esa zona de vanguardia, ¿no? Lo digo un poco en comparación con lo que sucede también aquí en la península ibérica, cuando pues todos los esfuerzos están destinados a abastecer de hombres, de alimentos, del pago de soldadas a la zona del frente en Europa, ¿no? Que hay zonas de la península ibérica que su organización o lo que se quiere hacer con ellas está todo destinado a la zona de vanguardia, que son las zonas de retaguardia. Bueno, es simplemente una reflexión que me parece interesante decir aquí al hilo de ese parón que se produce una vez terminado el proceso de conquista. Hasta qué punto, pues también pasa a ser una zona de retaguardia y la estrategia está orientada a eso, ¿no? A abastecer a la vanguardia que está en Europa, por ejemplo. Puede ser el caso de los metales preciosos, que realmente lo que sirve es de correa de transmisión para pagar las soldadas del frente. Mm. Sí, sí, bien interesante, de hecho, porque es que parece haber un cambio de actitud tan significativo entre eso que tú llamas vanguardia y retaguardia, como si la retaguardia tuviera el tiempo y el espacio de ser más selectivo y la vanguardia, en cambio, no sé si sea correcto, pero a mí me parece que es simplemente más práctica, volviendo a lo que decía Lino, es decir, la vanguardia o la gente que lo que llama, lo que Brendeque llama esa zona fronteriza sin reglas, realmente se vuelve casi que diría yo 100% práctica. La teoría queda muy, eh, sí, la conceptualización de las cosas, de si es teóricamente ideal o no, queda muy en segundo plano. Y se vuelve eminentemente práctica. A mi modo de entender, se vuelve, se abre a la tecnología de una manera notable en el sentido de adoptar tecnologías para su uso, es decir, es usando que las adopta, que en la retaguardia no parece tan necesario, por lo menos no tan urgente. Muy interesante, muchas gracias. Yo quería hacerte dos comentarios, pero como ya es tarde, puedes pensar en ellos y lo podemos discutir después. Si quieres responder a ellos, pues bueno. La primera tenía que ver con, bueno, yo te compro la interpretación, siempre te la he comprado, ¿no? Pues me parece muy interesante esto de la ciencia y la tecnología mestiza, ¿no? Y anticipándome un poco a lo que te puedes encontrar cuando empieces a publicar todas estas cosas, te quería preguntar que cuáles crees tú que van a ser las principales dificultades que te vas a encontrar cuando empieces
a difundir esta investigación, ¿no? Es decir, ¿por dónde crees que van a llegar los ataques, digamos, más directos, ¿no? Porque estos que tú consideras los autores de la temprana modernidad, la gente que está dominando ahora la historiografía, pues bueno, probablemente sean un público pacífico y simpático, ¿no? Creo que hay que pensar en eso también, ¿no? Es decir, ¿por dónde van a venir los ataques, las flechas, ¿no? Las flechas envenenadas, ¿por dónde van a llegar? Pensar un poco en eso y luego, escuchándote todo el rato, estaba pensando en cómo podemos definir un poco mejor lo que es una expedición científica. ¿Qué es una expedición científica o no? O una expedición en sí, porque estas parecen que todavía no son expediciones científicas, es otro tipo de expedición, ¿no? De exploración, de descubrimiento, ¿no? Estaba ahora, ya te lo comenté el otro día, estaba escribiendo una cosa que me han pedido sobre la expedición del grado del arco meridiano. ¿Cuánto mide el grado en el Ecuador, ¿no? En el Virreinato del Perú. Claro que es una expedición científica mucho más tardía, de 1735-44. Todo el mundo conoce esta historia, es una historia muy conocida y muy estudiada. Pero me llama la atención, ¿no? Porque en esa expedición lo mestizo brilla por su ausencia, no hay quema de las naves. ¿Qué ha pasado desde tu época de estudio hasta esta, ¿no? Es decir, es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero lo nativo, lo mestizo no encaja con el objetivo principal de la expedición, tiene un objetivo científico muy concreto, que es hacer unas mediciones geodésicas y contrastarlas con observaciones astronómicas, ¿no? De la latitud. Una parte de la expedición va a Laponia, todo el mundo sabe esta historia, la historia de Maupertuis, y sí que hay un agregado, que es un científico sueco, que es Celsius. Es decir, se incorpora a la expedición para hacer las mediciones. Eso no pasa en el caso americano. En el caso americano son los franceses los que llevan la batuta de los resultados de las mediciones, ¿no? No hay ningún tipo de mestizaje, no hay ningún tipo de nada. Es decir, lo único que hay de allí son las dificultades orográficas, los problemas de nivelación de los instrumentos que pierden con la temperatura, con la humedad y tal, pues pero los instrumentos siguen siendo la esperanza de los expedicionarios. Ellos mantienen la esperanza en su tecnología europea hasta el último momento. Y el problema científico no se va a resolver hasta que usen esos instrumentos, los reconstruyen, los mejoran, viajando por el Perú, por todas las montañas, ¿no? Imagínate, ¿no? Y ahí no sé si es la retórica de la Condamine y de todos los demás que han oscurecido toda la parte de lo nativo, que ahora Neil Safier en su libro La medición del nuevo mundo ha intentado revelar un poco. No sé cómo explicarte esto, pero siento que nos está faltando algo a la hora de definir un poco ese mestizaje que aparece en esos primeros años del siglo XVI y que después parece que se difumina y volvemos otra vez al imperativo de la ciencia europea. No sé si me explico. La idea es invitarte un poco, ¿no? A si tienes estos mismos problemas que yo y pensar en ello con más fuerza. Ahí solo se me ocurre en ese último punto que es, pues no sé realmente, pero se me ocurren un par de cosas. Y es que, pues primero sí, debe haber una retórica tipo Humboldt ahí que más o menos borra del mapa cualquier cosa nativa, pero yo no sé cómo se dio esa expedición, pero no sé si Condaminen, por ejemplo, o sea, qué comía, cómo sobrevivía, Claro. cómo se curaba las picadas de los mosquitos, tal vez cosas menos, un poco como decía Lino, cosas menos sofisticadas, pero sin las cuales quizás el tipo este no hubiera sobrevivido, no sé, ¿no? Más Eh, cotidiana, sí, sí. sí, porque es que la tecnología, además hay una cosa, Antonio, que yo tampoco entiendo muy bien, pero ¿por qué las expediciones, digamos, de Ojeda y de Yáñez Pinzón a verificar qué era realmente lo que había encontrado Colón? ¿Por qué eso no es una expedición científica? Claro,
o sea, fueron los que finalmente dijeron, no, esto no es una isla, obviamente no es Asia, pero tampoco es una isla. ¿Hasta qué punto eso no es también una expedición científica o un experimento? Mm. ¿No? Claro, hay un tema ahí de sofisticación teórica que me parece que tiene que ver, ¿no? Que es un poco enemigo, a veces pareciera que esa sofisticación teórica es un poco enemigo del conocimiento práctico, pero pues creo que por ahí se podría Mm. pensar Sí, un bueno, poco. son preguntas difíciles de abordar. Es solo, en fin, lanzar un poco estas ideas que, que me perturban, ¿no? Y que a veces son complejas pues eso, de tratar. Muy bien, no sé si hay algún comentario más, alguna duda, pregunta. Bueno, estamos aquí hace ya 1 hora y 40 minutos. Yo creo que hemos tenido un buen seminario. Agradecerte, Mariano, que hayas compartido con nosotros esta investigación que pinta francamente bien. Y nada, seguiremos aprovechando tu visita, ¿no? En los próximos días antes de que te marches. Gracias, Mariano. Y No, bueno, y gracias a muchísimas todos los gracias a asistentes. ustedes por el tiempo y por la paciencia. Muy amables, muchas gracias.